Buenos días a todos chicos. Hoy es martes 20 de abril, ya estamos a poquito de terminar este mes. No sé ustedes, pero yo siento que este inicio del año se me ha pasado así. Ya estamos a abril, ya estamos a mayo, imagínense. Y ha sido, todo este tiempo ha sido con el tema de la pandemia y esto complicado, difícil. Sin embargo, no sé si ustedes tienen este sentir. Creo que Dios nos está enseñando mucho de su palabra en este año. Así que hay que agradecerle al Señor por este tiempo que podemos pasar, por los devocionales que podemos hacer juntos, por nuestras reuniones que ahora las tenemos todas las semanas. Recuerdan que era una oración que teníamos como grupo, queríamos tener la reunión todas las semanas. Y el Señor lo respondió. El Señor lo respondió y ahora ya nos vamos por nuestro más de un año teniendo las reuniones todas las semanas. Así que gracias al Señor por sus respuestas, que tal vez no eran como las pensábamos, pero eran mejores, porque son los planes del Señor. Vamos a orar hoy. Vamos a empezar nuestro tiempo devocional orando, como siempre. Es necesario que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija. Él es el que nos va a enseñar. Entonces, si no acudimos a Él para interpretar las Escrituras, pues no vamos a entender nada. Necesitamos su dirección. No podemos leer la palabra, meditar y estudiarla sin el Espíritu Santo. Así que acompáñame, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que su Espíritu nos dirija. Amado Padre Celestial, Dios bueno, gracias te damos, Señor, por una mañana más juntos, por un día más en el que nos permites meditar de tu santa palabra, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu, Padre, nos guíe, nos enseñe a través de ella y que nos ayude a poner en práctica también, Señor, poner por obra lo que estemos aprendiendo esta mañana. Te pido que permitas que los chicos puedan concentrarse en este tiempo, Señor, que puedan recordar que en este momento estamos entrando a tu presencia y necesitamos, Señor, estar delante de ti con reverencia, con respeto, Padre, sin ninguna distracción más que conectados simplemente contigo y con tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo bonito, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Y vamos a buscar, chicos, el libro de Lucas capítulo 20, desde el versículo 9 y vamos a leer hasta el versículo 26. ¿Sí? Esta es una parábola y viene seguida de algo que pasa ahí en el momento como reacción de la parábola que Jesús está contando. Recordemos que las parábolas Jesús las contaba un montón de veces. Jesús hablaba muchísimo en parábolas porque él quería explicar verdades profundas, verdades eternas y celestiales que no podía entender la gente de una manera un poco más sencilla, más gráfica. Y obviamente no todo el mundo la entendía. Usualmente los escogidos podían entender las parábolas. Algunas personas escuchaban y no sabían de qué estaban hablando. Ahora nosotros, cuando leas esta parábola conmigo, tú te vas a dar cuenta que vas a ir entendiendo cuáles son los personajes, a qué se está refiriendo, cuál es Dios, cuál es el reino de Dios, cuál es... Pero en ese momento ellos no tenían la figura completa como nosotros, no entendían muy bien y sus ojos estaban sellados espiritualmente, entonces no podían comprender. Mientras estemos leyendo esta parábola, quiero que medites quién es cada quien, a ver si puedes reconocerlo. Igual al final lo vamos a ver, ¿no? Pero anda pensando, si es que no es suficiente leerla una vez conmigo, vuélvela a leer y ponle pausa y vuélvela a leer hasta que la palabra te indique, te guíe, ¿no? Para ver qué estamos aprendiendo. Ok, capítulo 20, versículo 9. Vamos a leer primeramente del 9 hasta el 19 y luego leemos la otra parte. Los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, hablando de Jesús. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Arrendar quiere decir alquilar, es decir, estos labradores eran como sus inquilinos de esta viña que este hombre plantó o compró. Se ausentó por mucho tiempo y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra.
y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Hasta ahí vamos a hacer una pausa. Un poco antes de esta parábola, Jesús ya había predicado en el templo el día martes, y justamente después que ellos obviamente no habían entendido la predicación de Jesús, están como, ¿qué? No entiendo nada. Es que Jesús habla esta parábola, por ahí se comenzó luego a decir al pueblo para que ellos pudieran entender un poco mejor lo que Jesús estaba predicando, lo que él estaba enseñando, lo hizo por medio de esta parábola, ¿no? Esta parábola, como vemos en el versículo 19, estaba dirigida directamente a los principales sacerdotes y los escribas, es decir, a los líderes religiosos de Jerusalén, a los líderes religiosos judíos. Ese es el pueblo, el grupo objetivo de Jesús en este momento de dirección, ¿no? Esta parábola va para ti, este mensaje va para ti en sí, ¿no? Y lo gracioso, lo curioso, es que ellos sabían que era contra ellos, dice el versículo 19, porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola. Ellos sabían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Y bueno, como en conclusión de la parábola, o bueno, no como conclusión, sino como para entender un poquito, no sé si ya meditaste en el tema de los personajes, un hombre compra una viña, es decir, donde plantas uvitas, ¿cierto? Planta ahí una viña y obviamente este hombre al irse de viaje deja en alquiler su viña y vienen unos labradores que obviamente trabajan la tierra, labran y cuidan la viña, esperando que la viña dé fruto para que luego pueda venir el dueño y les den el fruto. Es por eso que el dueño envía a los siervos, ¿no? Siervo uno va, recolecta el dinero que le deben estos labradores que están labrando la tierra y lo que hacen estos labradores o inquilinos una y otra vez es golpear y golpear y golpear a los siervos, ¿no? Entonces, si pensamos un poquito en la figura de lo que está pasando, ¿quién sería el dueño que tiene este lugar, esta viña bonita? ¿Quién crees tú? Pues es Dios. Dios es el señor de la viña, el dueño de la viña, ¿no? Y deja a su cargo a los labradores, que son los que hacen esto horrible a los siervos, ¿no? Que efectivamente estos son los líderes religiosos que actúan de esta manera con los siervos que Dios, que el dueño, manda para el pueblo. Y podríamos decir que los siervos pueden ser aquellos profetas o aquellos enviados de Dios del Antiguo Testamento antes de este tiempo, que Dios enviaba al pueblo de Jerusalén para darles noticias, arrepiéntanse, arrepiéntanse, pueblo de Israel, ya sabemos que se alejaba de Dios y Dios los castigaba y regresaban y se alejaban, un vaivén así. No fue un pueblo fiel para nada y justamente por eso esta parábola nos hace ver un poquito eso, ¿no? Que al final el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel no aceptaba a los enviados del Señor o no obedecía lo que Dios les decía por medio de ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que dice acá? Que le golpeaban, lo botaban y lo golpeaban, ¿no? Es lo que nos dice que hacían los labradores con los siervos que enviaba. Hasta que al señor de la viña, o a Dios en este caso, se le ocurre enviar a su hijo amado. ¿Quién crees tú que es su hijo amado? Evidentemente es Jesús. Jesús, nuestro Salvador, ¿no? ¿Qué haré? Versículo 13, enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando lo vean a él, le tendrán respeto. Y qué triste se me hizo leer esto, porque este señor, pensando en la parábola, pensó, bueno, no le hicieron caso a los siervos, entonces voy a enviar a mi hijo, porque como saben que es el heredero, es mi hijo, le van a aceptar y le van a tener respeto y va a poder recaudar lo que es mío, ¿no? Y por el contrario, lo que hicieron los labradores espantoso,
es no solo rechazarle, sino que también le mataron, ¿no? Y aunque era el mismo Jesús el que estaba contando esta parábola de lo que le iban a hacer a él mismo. Y imagínate a Jesús en este momento diciendo, hablando de él mismo, ¿no? Enviaré a mi hijo amado, pero estos le rechazaron y le mataron, ¿no? Terrible, imagínense cómo se debió de estar sintiendo en ese momento. Y el versículo 16 nos cuenta cuál iba a ser el castigo para este pueblo, ¿no? Para estos labradores que hicieron esto, para estos líderes religiosos que hicieron esto con el hijo amado del Señor de la viña. Versículo 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Imagínate, ¿no? Y si nos ponemos a recordar un poco de la historia, o de repente no lo sabes, pero muchos años después, en el año 70 después de Cristo, es decir, después de este momento, en el año 70, eh, el pueblo de Israel, Jerusalén, su centro, Jerusalén, este lugar donde están aquí ellos, fue destruido y sí, fue todo destruido. Recuerda también, ahí se destruye el templo también, el templo de Herodes, en el tiempo de Herodes, y esto pasa a consecuencia de lo que los líderes religiosos de Jerusalén hicieron con Jesucristo. Y esta destrucción del templo estaba profetizada también desde el Antiguo Testamento. Y acá Jesucristo está hablando justamente de eso también. Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros, ¿no? Ellos evidentemente, como no sabían, nosotros ya sabemos lo que pasó en el pasado, ellos están aquí, todavía no ha pasado lo que nosotros ya sabemos, ellos están en el siglo cero, siglo uno, no sé, siglo cero, ¿no? Y esto pasa 70 años después de Cristo, es decir, todavía no había pasado, pero Jesús ya lo estaba profetizando y anteriormente también, ¿no? Entonces, chicos, esto es lo que pasó con ellos. De hecho, esto ya se cumplió, esta profecía ya fue cumplida. Se destruyó todo Jerusalén, muy triste. El templo también fue destruido. Y, y esto pasó, como les dije, por consecuencia de haber rechazado y haber matado al Hijo de Dios, que fue enviado con mucho amor para salvación de todo aquel que en él cree, como dice su palabra, ¿no? Entonces, chicos, después de esto, ya en los últimos versículos, Jesucristo trae a memoria o menciona el Salmo 118, versículo 22. Y dice, ¿qué pues es lo que está escrito? Dice el versículo 17, aquí Jesús cita el Salmo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. No sé si tú sabes de un poco de construcción, de repente armando tus legos ahí, pero cuando aquellos constructores saben que necesitan o siempre hay piezas específicas para que toda la edificación se sostenga, ¿no? Si es que nosotros hacemos, no sé, pues un edificio, pero no ponemos en sí esta pieza, la más importante, que es llamada la cabeza del ángulo o la piedra angular, si no la ponemos, toda la edificación se va a caer en cualquier momento. Entonces, ¿en qué cabeza a un constructor o a un edificador se le ocurre rechazar la piedra o la pieza más importante de toda la construcción? Vuelvo a leer el versículo 17. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, ¿quién era esta cabeza del ángulo? ¿Quién es la piedra más importante de todo el cristianismo? Jesucristo. Sin Cristo como el centro de nuestra predicación y de nuestro evangelio, de nuestras buenas nuevas, de nuestra fe, todos serían ritos, serían sacrificios, no estaría cumplida toda la ley, porque en Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se cumple absolutamente todo, las profecías, los sacrificios, los rituales, todo tenía como objetivo representar lo que Jesucristo un día iba a hacer. Entonces, Jesucristo es la piedra angular, es la cabeza y es el centro de nuestra religión, del cristianismo. Entonces, ¿cómo es posible que aquellos edificadores, estos líderes religiosos, le rechazaron, sabiendo o eh, ignorando o rechazando a Jesucristo como pieza clave del cristianismo? Y esto lo vamos a encontrar, les invito a que busquen en Primera de Pedro, capítulo 2, 3 y 8. Primera de Pedro 2, 3 y 8. De 3 al 8, perdón. Escucha. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor,
acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Clarísimo, Primera de Pedro está haciendo alusión o está trayendo estas palabras que acabamos de leer nosotros, que fueron las palabras que dijo Jesús, Jesús citando los salmos, toda la palabra hermosa unida, porque el autor es el Espíritu Santo, y Pedro, Jesús, y en los salmos, el autor de ese salmo, todos están hablando exactamente de Cristo, la piedra que une absolutamente todo, Jesucristo, la piedra angular, quien para los que hemos creído en Él es piedra preciosa y no seremos avergonzados y nos volvemos piedras vivas también. Sin embargo, ¿qué pasa con los que no creyeron en Él? Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer, claro, porque el que no ha caído en Jesucristo, ¿por qué es piedra de tropiezo? Porque va a recibir toda la ira y la justicia que también era para ti, pero que Jesús cargó por ti y por mí. Entonces, para nosotros Jesucristo es nuestra piedra angular y nuestra piedra preciosa, mas para ellos, aquellos que le rechazaron y que le mataron y que hasta el día de hoy le siguen rechazando, es piedra de tropiezo y roca que les va a hacer caer en condenación y juicio eterno. Agradecele al Señor por haberte escogido y por haberte rescatado y por haberte salvado. Y vamos a terminar, chicos, leyendo lo que queda de nuestro pasaje hoy, desde el versículo 20 hasta el 26. ¿Ok? Ya sabemos, nos hemos quedado en que los líderes escucharon, entendieron toda esta historia y aunque sabía que, estaban hablando, que Jesús estaba hablando de los líderes religiosos, aún así hicieron un plan macabro para hacerle caer a Jesús. Mira lo que hicieron. Versículo 20. Y acechándole, enviaron espías que simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Imagínense este plan. Quisieron ellos engañarle a Jesús, enviar espías para enredarlo con sus propias palabras. Y ahora vas a ver qué es lo que hicieron, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando Jesús no supiera qué decir o qué responder, pudieran enviarle al poder o a autoridad del gobernador, imagínense. Versículo 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Entiendes cómo están usando sus propias palabras y enseñanzas? Oh, tú, Señor. Versículo 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Em, este tema del César es porque ellos tenían que pagar un impuesto a César. César es un título para el que estaba gobernando. Entonces, este impuesto tenían que pagar ellos a Roma, ¿no? Pero obviamente, eh, estaba leyendo acá mis apuntes, obviamente ellos consideraban que no era algo correcto, algo justo, seguro por mucha corrupción y claro, mucha corrupción en ese momento. Y ellos no eran romanos, acuérdate, ellos eran judíos que estaban ahí, estaban viviendo en este lugar, ¿no? Y decían: pero ¿por qué nosotros tenemos que pagarle al César? Entonces quisieron enredar a Jesús con sus palabras, evidentemente salieron muy mal parados porque Jesús respondió con mucho ingenio, con mucha sabiduría, con una respuesta súper sencilla: pues darle a César lo que es de César, es decir, el impuesto, y darle a Dios lo que es de Dios, es decir, los diezmos, las ofrendas,
y su vida entera, ¿no? Pero ellos, al ver esta respuesta, me encanta cómo Jesús los deja. Sí, dice, no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Los dejó calladitos. Todo el plan de que los espías que vamos a tentarle terminó en nada. Jesucristo los dejó calladitos y, evidentemente su plan no salió como ellos pensaron, ¿no? Ahora vamos a meditar, chicos, en nuestra vida con respecto a este final, ¿no? De la misma manera como Jesús les ordena, les manda a ellos que tienen que cumplir con el gobierno que en ese momento estaba gobernando ese lugar, tenía que cumplir con los impuestos para Roma, que exigía el César, de la misma manera en la que nosotros tenemos que cumplir con nuestros impuestos, bueno, tal vez no tú, pero tus papás. No, de hecho tú también, cada vez que tú compras, por ejemplo, algún caramelito o una galleta o lo que sea, una computadora, lo que sea, hay impuestos que nosotros pagamos, ¿no? Pagamos IGB, pagamos impuesto a la renta y todo esto se va para el gobierno. Entonces, así es en todos los países, en todos sitios, siempre nosotros tenemos que pagar impuesto al gobierno, eso es algo normal, ¿no? Pero ahora también recordemos las palabras que dice Jesucristo, ¿no? Dale al gobierno lo que le pertenece al gobierno y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces, tal vez tú estás cumpliendo con la parte de darle al gobierno lo que el gobierno exige, porque tú pagas igual tu IGB, ¿no? Tus impuestos. Sin embargo, analiza cómo está tu vida en la segunda parte. ¿Le estás dando a Dios lo que a Dios le corresponde? Y tú preguntarás, ¿qué le corresponde? ¿Serán mis diezmos y mis ofrendas? De hecho, sí. Pero hay algo más que tal vez esta mañana puedes meditar. Te voy a leer 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20 y con esto vamos a terminar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Tu cuerpo, tu espíritu, tu vida entera le pertenecen al Señor, porque hemos sido comprados por precio, el precio de la preciosa y costosísima sangre de Jesucristo. Entonces, chicos, estamos nosotros pagando a Dios lo que le corresponde, tu vida, tu mente, tu espíritu, tu corazón y todo lo que haces le pertenece al Señor, los cuales son de Cristo. Medita esta mañana y termina este tiempo tú solito en oración y pídele perdón al Señor si no has estado entregando tu vida como sacrificio vivo y tu cuerpo como el templo del Espíritu Santo, si tal vez has estado haciendo cosas que sabes que al Señor le desagradan o has estado permitiendo que amigos o conversaciones o chats o videos o lo que sea está entrando a tu mente y contaminando tu mente sabiendo que tu mente ha sido comprada por Cristo y tu vida ha sido comprada por Cristo. Entonces, no le estás dando a Dios lo que es de Dios. Ruégale al Señor que tenga misericordia de ti, que te perdone, arrepiéntete y regresa al camino y dile, Señor, quiero corresponder al amor que tú me has dado, Señor, al precio que has pagado por mí. En agradecimiento al Señor y en obediencia a su palabra. ¿Sí? Ya sabes que puedes conversar conmigo si sientes que no, el Señor te ha hablado esta mañana y que no sabes cómo proceder, cómo seguir, o necesitas más ayuda con respecto a esto de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que hemos sido comprados por Cristo. Lo puedes hacer conmigo en cualquier momento, con los demás líderes también, pero no salgas como entraste. Si has identificado que tienes un problema con esto, no termines este video y sigas haciendo tu vida de la misma manera. Cambia, porque el Señor espera de ti santidad y espera de ti sacrificio y espera de ti obediencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ok, chicos, eso es todo conmigo. Mediten en esto, no se olviden, por favor, y sigamos orando los unos por los otros. Cuídense, un abrazo.